volviéndose otra vez por un momento. Abajo no haré mención alguna de lo sucedido. Ni siquiera se lo contaré a tía Bertram. No es ocasión de divulgar el contratiempo. No digas tú nada tampoco. Era esta una orden para ser obedecida con la mayor alegría. Era un proceder bondadoso que Fanny agradecía en el alma. Ahorrarle los interminables reproches de tía Norris. La dejó con el corazón inflamado de gratitud. Cualquier cosa podía resultar más soportable que tales reproches. Ni siquiera la perspectiva de entrevistarse con Mr. Crawford podía abrumarla tanto. Salió enseguida, como le había recomendado su tío, y siguió al pie de la letra su consejo, hasta donde le fue posible. Contuvo su llanto y con el mayor celo trató de apaciguar sus ánimos y fortalecer su espíritu. Quería demostrar a Sir Thomas que deseaba complacerle y ansiaba reconquistar su favor. Pues él le había dado otro poderoso motivo para esforzarse, al ocultar a sus tías la totalidad de aquel asunto. No despertar sospechas a través de su aspecto o porte constituía ahora su objetivo que valía la pena conseguir. Y se sintió capaz de casi cualquier cosa que la pusiera a salvo de tía Norris. Quedó impresionada, profundamente impresionada, cuando, de vuelta de su paseo, lo primero que vio al entrar en su cuarto del este fue un magnífico fuego ardiendo, llameando en la chimenea. Tenía lumbre. Casi era demasiado. Que le hiciera semejante favor, justamente en aquellos momentos, provocaba en ella una gratitud hasta aflictiva. Se maravilló de que Sir Thomas tuviera tiempo de acordarse de aquella menudencia. Pero no tardó en enterarse, por la espontánea información de una criada que acudió para atizar el fuego, de que así sería todos los días. Sir Thomas había dado las oportunas órdenes en tal sentido. Tendría que ser yo una fiera, realmente, para sentir ingratitud. Exclamó en un soliloquio. Que el cielo me impida ser ingrata. No vio más a su tío, ni a tía Norris, hasta que se reunieron para comer. La actitud de su tío con respecto a ella fue lo más parecida posible a lo normal. Estaba segura de que él no pretendía mostrarse nada distinto, y de que era solo su propia conciencia lo que la llevaba a imaginar que existía alguna diferencia. Pero su tía pronto empezó a mostrarse belicosa con ella. Y al constatar lo mucho y lo desagradablemente que la simple cuestión de haber salido a pasear sin el permiso de su tía podía apurarse, diose cuenta Fanny de cuán grande era su razón al bendecir la bondad de Sir Thomas, que le ahorraba las censuras de aquel mismo espíritu de reproche aplicado a una cuestión de mayor trascendencia. De haber sabido que salías, te hubiera encargado que te llegaras hasta mi casa con algunas instrucciones para Nanny. Dijo tía Norris. Pero, al ignorarlo, y aun representando para mí un gran inconveniente, me he visto obligada a ir a hacerlo yo misma. Apenas disponía de tiempo para ello, y tú pudiste ahorrarme la molestia solo con que hubieras tenido la amabilidad de hacerme saber que salías. A ti te hubiera dado lo mismo, supongo, pasear por el plantío de arbustos que llegarte a mi casa. Recomendé a Fanny los arbustos, por ser el lugar más seco. Terció Sir Thomas. Oh, exclamó tía Norris, quedando momentáneamente cortada. Fue una gran amabilidad, Thomas. Pero no sabes lo seco que es el camino que lleva a mi casa. Por ese lado, Fanny hubiera dado un paseo igualmente saludable, con la ventaja de hacer algo útil y complacer a su tía. Suya es toda la culpa. Cuando menos, podía decirme que iba a salir. Pero hay algo en Fanny. Ya lo he observado en varias ocasiones. Le gusta hacer las cosas a su antojo, no quiere que la guíen, va a pasear por su cuenta, siempre que puede. Es evidente que hay en ella cierto espíritu de misterio, de independencia e insensatez, del cual le aconsejaría que se desprendiese.
Sir Thomas pensó que, como reflexión general sobre Fanny, nada podía ser más injusto, a pesar de que él mismo, aquel mismo día, había expresado los mismos conceptos. Y procuró cambiar la conversación. Lo procuró repetidas veces antes de conseguirlo, porque tía Norris carecía del discernimiento necesario para notar, ni entonces ni nunca, hasta qué punto Sir Thomas consideraba bien a su sobrina, o lo lejos que estaba de desear que se ensalzaran los méritos de sus propias hijas a costa de rebajar los de Fanny. Tía Norris estuvo hablando a Fanny y lamentando su paseo secreto hasta la mitad de la comida. Cayó, sin embargo, al fin. Y la velada se presentó con un cariz más apacible para Fanny y una mayor cordialidad de lo que ella hubiera podido esperar después de aquella mañana tan tormentosa. Pero, tenía, ante todo, la certeza de haber procedido rectamente, de que no la habían cegado sus propias convicciones. De la pureza de sus intenciones podía responder. Y, en segundo lugar, alimentaba la esperanza de que el disgusto de su tío iba cediendo, y cedería más aún cuando examina el caso con más ecuanimidad y reconociera, como un hombre bueno debe reconocer, lo calamitoso e imperdonable, lo irremediable y vil que sería casarse sin amor. Cuando la entrevista que la amenazaba para la mañana siguiente hubiese terminado, no podría menos de hacerse la ilusión de que el asunto había concluido por fin. Y de que, una vez lejos Mr. Crawford de Mansfield, todo quedaría pronto como si no se hubiera dado el caso. No quería, no podía creer que lo que Mr. Crawford sintiera por ella le atormentase mucho tiempo. Su espíritu no era de esa clase. Londres le curaría pronto. En Londres aprendería pronto a maravillarse de su apasionamiento, y le agradecería a ella su sano juicio, que le salvaba de las malas consecuencias. Mientras Fanny estaba concibiendo estas esperanzas, a su tío, poco después del té, le reclamaron fuera de la habitación. Caso este demasiado corriente para que ella pudiera sorprenderse, y ni siquiera se acordó más de ello hasta que, a los 10 minutos, reapareció el mayordomo y se dirigió directamente hacia ella para decirle: Sir Thomas desea hablar con usted, señorita, en su despacho. Entonces se le ocurrió de qué podía tratarse. Por su mente cruzó una sospecha que se llevó el color de sus mejillas. Pero se puso en pie inmediatamente, dispuesta a obedecer, cuando tía Norris la llamó. Aguarda, aguarda, Fanny. ¿Qué te ocurre? ¿A dónde vas? No te precipites así. Puedes estar segura que no es a ti a quien llaman. Es a mí, no lo dudes. Mirando al mayordomo. Lo que pasa es que tienes mucho afán de colocarte delante de todo el mundo. ¿Para qué iba a necesitarte Sir Thomas? Es a mí, Baddeley, a quien se refiere usted. Voy al momento. El recado era para mí, Baddeley, estoy segura. Sir Thomas me llama a mí, no a Miss Price. Pero Baddeley se mantuvo firme. No, señora, es a Miss Price. Estoy seguro de que es a Miss Price. Y acompañó a sus palabras de una media sonrisa que quería decir: no creo que usted sirviera para el caso, en absoluto. Tía Norris, muy contrariada, tuvo que calmarse antes de poder reanudar la labor. Y Fanny, agitada por la certeza de lo que la esperaba, salió para encontrarse un minuto después, como había supuesto, a solas con Mr. Crawford. Capítulo 33. La entrevista no fue tan corta ni tan decisiva como había previsto. El galán no se conformó tan fácilmente. Estaba dispuesto a perseverar, tanto como pudiera desearlo Sir Thomas. Tenía una vanidad que le llevaba decididamente, en primer lugar, a creer que ella le amaba, aunque tal vez sin saberlo.
Y después, al verse finalmente obligado a reconocer que ella sabía cuáles eran sus propios sentimientos, a estar convencido de que con el tiempo podría lograr que esos sentimientos llegaran a ser lo que él quería. Estaba enamorado, muy enamorado. Y era el suyo un amor que, al actuar sobre un espíritu vivo, vehemente, más ardiente que delicado, hacía que el cariño de Fanny le pareciese más importante por serle negado, y le llevó a la decisión de conseguir el triunfo, tanto como la felicidad, al obligarla a que le amase. No desesperaría, no iba a desistir. Tenía bien fundados motivos para una firme constancia. La sabía poseedora de todas las virtudes que pudieran justificar la más ardiente esperanza de hallar a su lado una perdurable felicidad. Su misma conducta de aquella ocasión, al poner de manifiesto el desinterés y delicadeza de su carácter, cualidades que él consideraba muy raras, desde luego contribuía a avivar sus deseos y a confirmarle en su decisión. No. Sabía que atacaba a un corazón ya comprometido. De eso, no tenía la menor sospecha. Más bien la consideraba una muchacha que no había nunca detenido lo bastante su pensamiento en esas cosas para estar en peligro. Que de ello la había protegido su juventud. Una juventud espiritual tan encantadora como la de su cuerpo, a quien la modestia había impedido entender el sentido de las atenciones que él le prodigara, y que estaba todavía aturdida por lo repentino de unos requerimientos tan absolutamente inesperados, así como por la novedad de una situación que su fantasía nunca había llegado a soñar. No se desprendía de ello, lógicamente, que cuando fuese comprendido habría de triunfar. Él lo creía a pies juntillas. Un amor como el suyo, en un hombre como él, podía contar con que, perseverando, se vería correspondido, y a no muy largo plazo. Y le entusiasmaba hasta tal punto la idea de obligarla a quererle en muy poco tiempo, que apenas se dolía de que no le quisiera ya. Tener que vencer una pequeña dificultad no era un mal para Henry Crawford. Era algo que más bien le espoleaba. Ya había comprobado su actitud para ganar corazones con excesiva facilidad. Ahora se hallaba ante una situación nueva y excitante. Para Fanny, sin embargo, que demasiadas contrariedades había conocido durante su vida para ver en ello el menor encanto, todo eso era ininteligible. Le veía empeñado en perseverar. Pero ¿cómo podía ser capaz, después de haberla oído expresarse en el lenguaje que ella se consideró obligada a emplear, no alcanzaba a comprenderlo? Le dijo que no le amaba, que no podía amarle, que estaba segura de que no le amaría jamás. Que semejante cambio en sus sentimientos era totalmente imposible. Que era una cuestión muy dolorosa para ella. Que había de rogarle que nunca volviese a mencionarla, que la dejara marchar sin retenerla más y considerase el asunto terminado para siempre. Y como él siguiera presionando, añadió que, en su opinión, tenían unos gustos tan opuestos que hacían incompatible un mutuo afecto. Y que no podían ser el uno para el otro debido al carácter, formación y hábitos respectivos. Todo esto le había dicho, con la buena fe de la sinceridad. Pero no bastó, pues acto seguido negó el que hubiera la menor incompatibilidad de caracteres, ni nada en sus gustos que les impidiera congeniar, y declaró categóricamente que seguiría amándola y no abandonaría la esperanza. Fanny conocía bien su propio sentir, pero no podía juzgar el efecto que producía su modo de expresarlo. Su modo era irremediablemente suave, y no se daba cuenta de hasta qué punto dejaba oculta la firmeza de su propósito. Su apocamiento, gratitud y dulzura hacían que toda expresión de indiferencia pareciese casi un sacrificio de abnegación. Parecía, al menos, que le diera a ella misma tanta pena como a él. Mr. Crawford ya no era el Mr. Crawford que, como admirador clandestino, insidioso, traidor de María Bertram, se había ganado su aborrecimiento.
aquel cuya sola presencia se le había hecho insoportable, en quien ella no podía creer que existiese una sola cualidad buena, y cuyos poderes, incluso el de resultar agradable, ella apenas había reconocido. Ahora era el Mr. Crawford que se le dirigía con ardiente, desinteresado amor, cuyos sentimientos se habían convertido, al parecer, en cuanto pueda haber de noble y recto, cuyos proyectos de felicidad se cifraban todos en un casamiento por amor, que estaba expresando lo mucho que apreciaba las virtudes que la adornaban y describía su afecto una y otra vez, demostrando, hasta dónde puede demostrarse con palabras y, además, con el lenguaje, el tono y el espíritu de un hombre de talento que la quería por su dulzura y su bondad. Y, para que nada faltara, era ahora el Mr. Crawford que había conseguido el ascenso de William. Existía un cambio, y existían unos favores que forzosamente habían de producir algún efecto. Ella hubiera podido desdeñarle con toda la dignidad de la virtud ofendida en los terrenos de Southerton o en el teatro de Mansfield Park. Pero ahora se le acercaba con unos derechos que reclamaban un tratamiento distinto. Tenía que mostrarse cortés y compasiva. Debía considerarse honrada, y lo mismo pensando en ella que en su hermano, tenía que sentir una profunda gratitud. Efecto de todo ello fue un modo de expresarse tan doliente y turbado, con unas palabras entremezcladas con su negativa tan expresivas de gratitud y pesar, que, para un temperamento fatuo y creído como el de Crawford, la autenticidad o al menos el grado de su indiferencia podía muy bien ser discutible. De modo que no estuvo él tan falto de lógica como Fanny le consideró, en sus manifestaciones de que estaba dispuesto a perseverar sin desmayo, en vez de mostrarse desengañado, y que pusieron término a la entrevista. Solo de mala gana se resignó Henry a separarse de ella. Pero al despedirse no había en su aspecto el menor síntoma de desesperación que desmintiera sus palabras, o que diera esperanzas a Fanny de que sería más razonable de lo que se mostraba. Ella quedó enojada. No pudo evitar cierto resentimiento ante aquella perseverancia tan egoísta y poco generosa. Ahí estaba de nuevo aquella falta de delicadeza y consideración que anteriormente la había impresionado y ofendido. Ahí estaba de nuevo algo de aquel mismo Mr. Crawford que había repudiado. Cómo se evidenciaba una grosera falta de sensibilidad y humanitarismo cuando quería satisfacer sus deseos. Y, cómo se notaba que nunca existieron unos principios para suplir, como deber, lo que le faltaba de corazón. Aunque ella tuviera el suyo tan desocupado, como acaso debiera tenerlo, nunca hubiese podido Henry conquistarlo. Así pensaba Fanny con absoluta sinceridad y serena tristeza en el curso de sus meditaciones, sentada ante aquella condescendencia y aquel lujo excesivos de tener fuego en su cuarto del este, considerando el pasado y el presente, preguntándose qué iba a ocurrir ahora, en un estado de nerviosa agitación que le impedía ver nada claro, excepto la imposibilidad de poder llegar nunca, en ningún caso, a querer a Crawford, y la felicidad de tener el calor de un fuego ante el que poder sentarse y meditar. Sir Thomas se vio obligado, o se obligó a sí mismo, a aguardar hasta la mañana para saberlo ocurrido entre los jóvenes. Entonces vio a Crawford, que le dio su referencia. La primera sensación fue de desencanto. Había esperado algo mejor. Había creído que una hora de súplicas por parte de un joven como Henry Crawford tenía que producir un cambio mayor en una muchacha de carácter tan dócil como Fanny Price. Pero halló inmediato consuelo en los decididos propósitos y ansias de perseverar del enamorado. Y viendo tan confiado en el éxito al primer interesado, no tardó Sir Thomas en confiar también. Por su parte no omitió cortesía, cumplimiento o amabilidad que pudiera ayudar al proyecto. Honró la firmeza de Mr. Crawford, en
Salzó a Fanny y puso de manifiesto que aquellas relaciones seguían siendo lo más deseable del mundo. En Mansfield Park, Mr. Crawford sería siempre bien recibido. No tenía más que consultar su propio juicio y sus sentimientos en cuanto a la frecuencia de las visitas, lo mismo ahora que para el futuro. En todos los familiares y amigos de su sobrina solo podía caber una opinión, un deseo, con referencia al caso. La influencia de todos los que la querían había de inclinarla en aquel sentido. Dijo cuanto podía dar aliento. Henry lo acogió con agradecida satisfacción y los dos caballeros se separaron como los mejores amigos. Satisfecho de que la causa siguiera ahora un curso tan propio y prometedor, Sir Thomas resolvió abstenerse de importunar más a su sobrina y de mostrar una clara injerencia. Consideró que la benevolencia sería el mejor camino para influir en su ánimo. Las súplicas procederían de un solo sector. La abstención de la familia en un punto respecto del cual ella no podía dudar de los deseos que todos habían de sentir, sería el medio más seguro de conseguir algún progreso. De acuerdo con este principio, Sir Thomas aprovechó la primera ocasión para decir a Fanny con indulgente gravedad, a propósito para Domi. Narla. Bueno, Fanny, he visto nuevamente a Mr. Crawford, y por él he sabido exactamente cómo están las cosas entre vosotros. Es el joven más extraordinario, y cualquiera que sea el resultado, debes darte cuenta de que has creado un afecto de carácter nada corriente. Aunque, por ser tú tan joven y tener poco conocimiento de la pasajera, variable, inconstante naturaleza del amor, como generalmente se da, no puede sorprenderte, como a mí, cuanto hay de maravilloso en una perseverancia semejante contra el descorazonamiento. En su caso, todo es cuestión de sentimiento. Él no pretende que se le reconozca ningún mérito por ello. ¿Acaso no tenga derecho a ninguno? No obstante, por haber elegido tan bien, su constancia tiene un carácter muy encomiable. De no haber sido tan intachable su elección, yo hubiera condenado su perseverancia. Desde luego, dijo Fanny. Siento mucho que Mr. Crawford continúe con. Ya sé que me hace un gran honor, y me considero inmerecidamente honrada. Pero estoy tan convencida, y así se lo he dicho, de que jamás podré. Querida, la interrumpió Sir Thomas. No es ocasión para esto. Conozco tan bien tus sentimientos como tú debes conocer mis deseos y mi pena. No hay más que decir ni que hacer. A partir de este momento, el tema no habrá de renovarse entre nosotros. No tendrás nada que temer, ni que preocuparte por ello. No puedes suponerme capaz de intentar convencerte para que te cases contra tus inclinaciones. Tu felicidad y conveniencia es cuanto tengo presente, y nada se te pide fuera de que soportes los intentos de Mr. Crawford para convencerte de que esa felicidad y conveniencia no son incompatibles con las de él. Corre con su propio riesgo. Tú pisas terreno seguro. He accedido a que te vea siempre que nos visite, lo mismo que si nada de eso hubiera ocurrido. Le verás, estando rodeada de todos nosotros, como antes, y procurando desechar todo recuerdo desagradable. Por otra parte, va a marcharse tan pronto de Northamptonshire, que ni siquiera este pequeño sacrificio se te pedirá muchas veces. El futuro puede ser muy incierto. Y ahora, querida Fanny, este asunto ha terminado entre nosotros. La promesa de que él partía, fue lo único en que pudo pensar Fanny con gran satisfacción. Sin embargo, fue también sensible a las amables expresiones de su tío y a su tono condescendiente. Y al considerar cuán lejos estaba el de conocer toda la verdad, reconoció que no tenía derecho a asombrar. De la línea de conducta que había adoptado. De él, que había casado una hija con Mr. Rushworth. Ciertamente no cabía esperar románticas delicadezas.
Ella tenía que cumplir con su deber, y confiar que el tiempo haría su deber más llevadero. Aunque solo contaba 18 años, no podía suponer que el afecto de Mr. Crawford fuese a durar para siempre. No podía menos de imaginar que una resuelta y constante indiferencia por su parte tendría que acabar a la larga con las ilusiones del galán. Cuánto tiempo concedía ella, en su fantasía, al predominio de las mismas, es ya otra cuestión. No sería correcto averiguar en una damisela la exacta estimación de sus propias gracias. A despecho de su proyectado silencio, Sir Thomas viote obligado a mencionar una vez más el asunto a su sobrina, a fin de prepararla brevemente sobre la notificación del mismo a sus tías. Medida que él hubiera querido evitar todavía, pero que se hizo necesaria ante la total oposición de Mr. Crawford a todo procedimiento secreto. No tenía él el menor propósito de ocultarlo a nadie. Era totalmente conocido en la rectoría, donde gustaba de hablar sobre el futuro con sus dos hermanas, y sería muy grato para él tener testigos de excepción atentos al progreso de su conquista. Al enterarse de esto, Sir Thomas comprendió la necesidad de hacer partícipes del caso a su esposa y a su cuñada, sin dilación. Aunque, por cuenta de Fanny, casi temía tanto como ella el efecto que la comunicación produciría a tía Norris. Consideraba fuera de lugar su erróneo aunque bien intencionado celo. Sir Thomas, en realidad, no estaba por entonces muy lejos de clasificar a tía Norris como una de esas personas bien intencionadas que están siempre cometiendo desaciertos y cosas muy desagradables. Tía Norris, sin embargo, le quitó un peso de encima. Él hizo presión para que observara la indulgencia y el silencio más estrictos hacia su sobrina. Y ella no solo lo prometió, sino que cumplió su promesa. Lo único que hizo fue mostrar su creciente malquerencia. Estaba indignada, amargamente indignada. Pero era mayor su indignación por haber recibido Fanny semejante ofrecimiento que porque lo hubiera rechazado. Era una injuria y una afrenta para Julia, que hubiera debido ser la elegida de Mr. Crawford. Y, con independencia de esto, estaba disgustada con Fanny porque había prescindido de ella. Que ella hubiera querido desvirtuar la sensación de encumbramiento en la persona que siempre había intentado humillar. Sir Thomas le concedió en aquel caso un crédito de discreción mayor del que merecía. Y Fanny hubiese llegado a bendecirla por limitarse a mostrarle su desagrado, sin obligarla a escucharlo. Lady Bertram lo tomó de otro modo. Había sido una belleza, y una belleza afortunada, toda su vida. Belleza y fortuna era cuanto excitaba su respeto. La noticia de que Fanny era requerida en matrimonio por un hombre rico, bastó para que ésta se elevara mucho en su opinión. Convencida por ello de que Fanny era muy bonita, cosa de la que había dudado hasta entonces, y de que se casaría ventajosamente, hasta sintió una especie de orgullo al llamar a su sobrina. Bueno, Fanny, dijo, tan pronto estuvieron solas. Y, por cierto, había conocido algo parecido a la impaciencia por encontrarse a solas con ella. Y su rostro, mientras hablaba, traslucía una extraordinaria animación. Bueno, Fanny, esta mañana he tenido una sorpresa muy agradable. Debo hablarte de ello una vez siquiera. Le dije a Thomas que debía hablarte, aunque solo fuera una vez. Y, después, ya estaré satisfecha. Te felicito, mi querida sobrina. Y mirándola con satisfacción añadió. Desde luego, somos una hermosa familia. Fanny se ruborizó y, de momento, no supo qué decir. Pero enseguida, con la esperanza de cogerla por su punto flaco, contestó. Querida tía, usted no podía desear que hubiese sido otra mi decisión, estoy segura. Usted no puede desear que me case. Porque me echaría de menos, ¿no es cierto?
Sí, estoy segura de que sería demasiado lo que me echaría de menos para desear que me case. No, querida. No iba a pensar en lo que te echaría de menos cuando te sale al paso una proposición como esa. Podría muy bien prescindir de ti, si te casaras con un hombre de posición tan espléndida como la de Mr. Crawford. Y debes tener presente, Fanny, que es deber de toda muchacha aceptar un ofrecimiento tan excepcional como este. ¿Era acaso la única norma de conducta, el único consejo que Fanny había recibido de su tía en el curso de 8 años y medio? Esto la hizo callar. Comprendió lo inútil de una discusión. Si los sentimientos de su tía estaban contra ella, nada podía esperarse de una llamada a su entendimiento. Lady Betiam estaba muy locuaz. Algo quiero decirte, Fanny. Prosiguió. Estoy segura de que se enamoró de ti la noche del baile. Estoy segura de que la cosa se enredó aquella noche. Tu aspecto era magnífico. Todo el mundo lo dijo. Así lo dijo Sir Thomas. Y ya sabes que dispusiste de la Chapman para que te ayudara a vestir. Le diré a Thomas que estoy segura de que todo viene de aquella noche. Y siguiendo este curso de animados pensamientos, añadió poco después. Y algo más voy a decirte, Fanny. Es más de lo que hice por María. La próxima vez que Puck tenga cría te regalaré un cachorro. Capítulo 34. Edmund había de enterarse de grandes cosas a su regreso. Muchas sorpresas le aguardaban. La primera no fue la de menos interés. La presencia de Henry Crawford y su hermana, que paseaban por la carretera cuando él llegó en el coche. Había creído, teniendo en cuenta los propósitos de ellos, que se encontrarían muy lejos de allí. Había prolongado su ausencia más de una quincena a propósito para eludir a Mary Crawford. Volvía a Mansfield con el ánimo dispuesto a alimentarse de recuerdos melancólicos y tiernas evocaciones, y se encontraba de pronto ante la linda muchacha en persona, apoyada en el brazo de su hermano. Y se veía, además, acogido con una bienvenida francamente amistosa por parte de la mujer en quien pensaba unos momentos antes, considerándola a 70 millas de distancia y más lejos, mucho más lejos de él por sus inclinaciones de lo que cualquier distancia pudiera expresar. La acogida que le dispensó no hubiera llegado a soñarla de haber esperado encontrarla allí. Volviendo de cumplir un propósito como el que había motivado su ausencia, Edmund hubiera esperado cualquier cosa antes que una actitud de satisfacción y unas palabras de sentido puramente agradable. Fue bastante para enardecer su corazón y hacer que llegara a casa en el estado más propicio para apreciar todo el valor de las otras gratas sorpresas que le aguardaban. Pronto quedó enterado del ascenso de William, con todos los detalles. Y teniendo en su pecho aquella secreta provisión de optimismo para contribuir a su alegría, halló en ello una fuente de gratísimas sensaciones y sostenida animación durante la comida. Después, cuando quedó a solas con su padre, supo la historia de Fanny. Y entonces vino en conocimiento de todos los grandes acontecimientos de la última quincena y del actual estado de cosas en Mansfield. Fanny sospechó lo que ocurría. Tanto prolongaban su permanencia en el comedor, que tuvo la seguridad de que estaban hablando de ella. Y cuando al fin él te lo sacó de allí, y pensó que Edmund iba a verla otra vez, se sintió terriblemente culpable. Edmund se aproximó a ella, se sentó a su lado, le cogió una mano y se la estrechó con cariño. Y en aquel momento pensó Fanny que, de no ser por la ocupación y atenciones que el servicio del té requería, se hubiera traicionado dejándose arrastrar por la emoción a un exceso imperdonable. Sin embargo, con aquella acción, Edmund no se proponía darle el estímulo y la incondicional aprobación que ella dedujo de la misma. Solo quería expresarle que se hacía partícipe de cuanto a
ella pudiera interesar, y testimoniarle que lo que acababan de decirle avivaba sus sentimientos afectivos. Él estaba, de hecho, enteramente del lado de su padre en aquella cuestión. Su sorpresa no fue tan grande como la de su padre, al enterarse de que ella había rechazado a Crawford, porque, lejos de suponer que sintiera por él nada parecido a una preferencia, siempre había creído más bien lo contrario, y pudo imaginar perfectamente que el caso la había cogido desprevenida. Pero ni el propio Sir Thomas era más partidario que el de aquellas relaciones. A su juicio, ya no podía ser más recomendable aquel enlace. Y mientras ensalzaba a Fanny por lo que había hecho dada su actual indiferencia, alabándola en unos términos bastante más entusiastas que los que Sir Thomas hubiera podido suscribir, esperaba muy de veras, lleno de confianza, que al fin habría boda y que, unidos por un mutuo afecto, resultaría que sus caracteres eran tan exactamente adecuados el uno para el otro como él empezaba seriamente a considerarlos. Crawford había procedido con demasiada precipitación. No le había dado a ella tiempo de sentirse atraída. Había comenzado al revés. No obstante, con las condiciones que él poseía y con el buen natural de ella, Edmund confiaba en que todo contribuiría a una feliz conclusión. Entretanto, bastante vio lo muy turbada que estaba Fanny para guardarse muy bien de provocar nuevamente su inquietud con una sola palabra, una mirada o un ademán. Crawford les visitó el día siguiente, y en atención al regreso de Edmund, a Sir Thomas le pareció más que natural invitarle a comer. Era, en realidad, un cumplimiento obligado. Henry aceptó, desde luego, lo que proporcionó a Edmund una magnífica oportunidad para observar cómo adelantaba con Fanny y qué margen de confianza inmediata podía deducir para sí de la actitud de ella. Y fue tan poco, tan poquísimo, toda eventualidad, toda probabilidad alentadora, se apoyaba tan solo en su turbación. De no existir motivo alguno de esperanza en su confusión, no cabría ponerla en nada más que casi estuvo dispuesto a maravillarse de la perseverancia de su amigo. Fanny lo merecía todo. La consideraba digna de cualquier extremo de paciencia y de todo esfuerzo mental. Pero pensó que él no se vería capaz de insistir cerca de mujer alguna sin algo más para alentarle de lo que pudo descubrir en los ojos de su prima. Puso su mejor voluntad en creer que Henry veía más claro que él, y esta fue la conclusión más consoladora para su amigo a que pudo llegar, una vez observado todo lo ocurrido. Antes, durante, y después de la comida. Durante la velada se dieron algunas circunstancias que consideró más prometedoras. Cuando él y Crawford entraron en el salón, Lady Bertram y Fanny estaban sentadas en silencio, dedicadas con tanta atención a la labor como si nada más hubiera de importancia en el mundo. Edmund no pudo menos de notar la profunda calma que reinaba allí. No estuvimos tan calladas todo el rato, replicó su madre. Fanny estuvo leyendo para mí, y solo dejó el libro cuando les oyó llegar. Y, en efecto, sobre la mesa había un libro que parecía acabado de cerrar. Un tomo de Shakespeare. A menudo me lee pasajes de esos libros, agregó Lady Bertram. Y estaba a la mitad de un magnífico parlamento de ese personaje. ¿Cómo se llama, Fanny? Cuando oímos sus pasos, Crawford tomó el volumen. Concédame el placer de acabarle ese parlamento, señora, dijo. Lo encontraré enseguida. Y abriendo con cuidado el libro, dejando que las hojas siguieran su propia inclinación, lo encontró. O se equivocó solo en una o dos páginas, acertando lo bastante para satisfacer a Lady Bertram, la cual aseguró, en cuanto le oyó nombrar al cardenal Wolsey, que había dado con el mismísimo parlamento en cuestión. Ni una mirada, ni un ofrecimiento de ayuda había brindado Fanny. Ni pronunció una sílaba en pro o en contra. Concentraba toda su atención en la labor.
Parecía haberse propuesto no interesarse por nada más. Pero la afición podía más en ella. No consiguió abstraer su mente ni 5 minutos. Se vio empujada a escuchar. Henry leía magistralmente, y a ella le gustaba en extremo escuchar a un buen lector. A lectores buenos, sin embargo, estaba ya acostumbrada a escucharlos. Su tío leía bien, sus primos todos. Edmund, muy bien. Pero en él, modo de leer de Henry Crawford había una variedad de matices excelentes, superior a lo que jamás había tenido ocasión de conocer. El rey, la reina, Buckingham, Wolsey, todos fueron desfilando por turno. Pues con el más feliz acierto, con las mayores facultades para amoldarse y con la mayor intuición, siempre daba, a voluntad, con la mejor escena o el menor parlamento de cada personaje. Y lo mismo si se trataba de dignidad u orgullo, ternura o remordimiento, o lo que hubiere que expresar, sabía hacerlo con idéntica perfección. Había auténtico dramatismo. Su modo de actuar en escena enseñó primero a Fanny el placer que cabe hallar en una representación, y su modo de leer hacía que evocase todo lo sentido al verle actuar. Aunque acaso lo saboreaba ahora con mayor delectación, por ser cosa imprevista, al par que desprovista del mal efecto que en ella solía producir el espectáculo de Henry Crawford con María Bertram en el escenario. Edmund observaba el progreso de su atención, y era divertido y grato para él ver cómo Fanny gradualmente descuidaba la labor que, al principio, parecía absorberla por entero. Cómo le iba resbalando de las manos mientras permanecía inmóvil, inclinada sobre la misma. Y, finalmente, como su mirada, que tan empeñada reció en evitarle durante todo el día, se volvía para fijarse en Crawford. Para fijarse en él durante varios minutos, para fijarse en él, en fin, hasta que su atracción hizo volver la de Henry hacia ella, y el libro se cerró, y quedó roto el encanto. Entonces ella se recluyó otra vez en sí misma, enrojeció y se puso a trabajar con tanto afán como antes. Pero aquello fue suficiente para dar ánimos a Edmund en cuanto a las probabilidades de su amigo. Y al darle cordialmente las gracias, creyó expresar también los íntimos sentimientos de Fanny. Esa debe de ser una de sus obras preferidas. Dijo. La lee. Como si la conociera muy bien. Creo que será mi preferida desde ahora. Replicó Crawford. Pero no recuerdo haber tenido en las manos un tomo de Shakespeare desde antes de cumplir los 15 años. Vi representar una vez Enrique VIII, o me habló de ello alguien que lo había representado. No recuerdo exactamente si fue esto o aquello. Pero uno se familiariza con Shakespeare sin saber cómo. Forma parte de la naturaleza de todo inglés. Sus pensamientos y bellezas están tan esparcidos que uno los respira por doquier. Se intima con él por instinto. No hay hombre con un poco de cerebro que se ponga a leer al azar un buen pasa. Y de cualquiera de sus obras sin entrar en el acto en la corriente de su significado. Sin duda está uno familiarizado con Shakespeare, hasta cierto punto. Dijo Edmund. Desde los tiernos años. Sus célebres pasajes los cita todo el mundo. Se encuentran en la mitad de los libros que leemos, y todos hablamos a lo Shakespeare, empleamos sus símiles y definiciones. Pero de esto a darle su exacto sentimiento, como usted le dio, va mucha diferencia. Conocerle por fragmentos y frases sueltas es bastante corriente. Conocer su obra de cabo a rabo, tal vez no sea nada extraordinario. Pero leerlo bien en voz alta denota un talento nada común. Caballero, me hace usted un gran honor. Fue la contestación de Henry, que acompañó de una grave reverencia burlesca. Ambos caballeros echaron una ojeada a Fanny, para ver si le arrancaban una palabra de elogio, aunque presintiendo ambos que no podía ser. Su elogio estuvo en su atención. Podían contentarse con ello.
Lady Bertram expresó su admiración, y no a medias. Realmente, me parecía estar en el teatro. Dijo. Lamento que mi esposo no estuviera presente. Crawford quedó en extremo complacido. Si Lady Bertram, con toda su incompetencia y languidez, pudo sentir así, la inferencia de lo que su sobrina, despierta e ilustrada, tuvo que sentir, era alentadora. Tiene usted grandes condiciones de actor, se lo aseguro, Mr. Crawford. Agregó Lady Bertram, poco después. Y he de decirle que estoy convencida de que, un día u otro, se arreglará usted un teatro en su casa de Norfolk. ¿De veras, lo cree usted? Replicó él con presteza. No, no, eso no será nunca. Está usted completamente equivocada. Nada de teatro en Everingham. Oh, no, y miró a Fanny con expresiva sonrisa, que evidentemente quería significar. Esa dama nunca admitiría un teatro en Everingham. Edmund lo vio todo, y vio a Fanny tan determinada a no verlo, como para darse perfecta cuenta de que lo dicho por Henry bastaba para que ella entendiera el exacto sentido de la protesta. Y aquella rápida percepción de la galantería, aquella inmediata comprensión de lo insinuado, le pareció algo más bien favorable que negativo. La conversación se prolongó sobre el tema de la lectura en voz alta. Los dos jóvenes eran los únicos que hablaban, de pie, junto a la chimenea, comentando la demasiado comente, falta de preparación. El total descuido de este aspecto en los sistemas ordinarios de enseñanza en las escuelas para niños. El consiguientemente natural, aunque en algunos casos casi innatural, grado de ignorancia y torpeza en ciertos hombres, hasta en hombres sensibles e instruidos, al verse de pronto en la precisión de leer en voz alta, como había ocurrido en varios casos que les eran conocidos. Citando ejemplos de dislates y omisiones, analizando las causas secundarias, la falta de educación de la voz, de justeza en la entonación y la modulación, de sutileza y discernimiento. Debido todo a la causa principal. La falta, desde un principio, de estudio y hábito. Y Fanny escuchaba de nuevo con gran interés. Hasta en mi carrera, dijo Edmund, sonriendo. Que poco se estudia el arte de leer. Que pocas veces se consigue un estilo claro y una buena dicción. No obstante, más he de referirme al pasado que al presente. Ahora existe un amplio espíritu de superación. Pero entre los que se ordenaron hace 20, 30 o 40 años, en su mayoría, a juzgar por sus demostraciones, debían creer que leer era leer y predicar era predicar. Ahora es distinto. Existe un criterio más justo sobre la cuestión. Se considera que la claridad y la energía puede empezar en la predicación de las verdades más sólidas. Además, se ha generalizado el espíritu de observación y el buen gusto, existe un juicio crítico más difundido que antaño. En cada congregación ha aumentado la proporción de los que entienden un poco en la materia y están en condiciones de juzgar y criticar. Edmund ya había practicado una vez el servicio religioso desde su ordenación. Y al quedar esto de manifiesto, le dirigió Crawford una serie de preguntas relativas a sus impresiones y a su éxito. Preguntas hechas, si bien con la viveza de un amistoso interés y una pronta curiosidad, sin rasgo al uno de aquel espíritu zumbono tono de liviandad que Edmund sabía lo ofensivo que era para Fanny, de modo que las contestó con sumo placer. Y cuando Crawford consultó su opinión y dio la propia acerca del modo más adecuado de recitar ciertos pasajes del oficio, demostrando haber pensado antes en aquella cuestión, y haberlo hecho con discernimiento, Edmund sintió una satisfacción mucho mayor todavía. Este era el camino para llegar al corazón de Fanny. A ella no se la conquistaba con todo lo que la galantería, la agudeza y el buen humor juntos pudieran hacer. O, al menos, no sería posible conquistarla con todo eso tan pronto.
sin apoyo de sentimiento y sensibilidad, y seriedad en las cuestiones serias. Nuestra liturgia, observó Crawford, posee bellezas que ni siquiera un estilo descuidado, negligente, en la lectura puede destruir. Pero contiene también redundancias y repeticiones que requieren una lectura correcta para no ser notadas. Por lo que a mí respecta, al menos, debo confesar que no siempre estoy lo atento que debiera. Aquí dirigió una breve mirada a Fanny. Que de cada 20 veces, 19 me pongo a pensar en cómo tal o cual plegaria debería leerse, y me dan unos enormes deseos de leerla yo mismo. ¿Decía usted algo? Preguntó ansiosamente, acercándose a Fanny y suavizando la voz. Y como ella contestara negativamente, añadió. ¿Está segura de que no dijo algo? Vi un movimiento en sus labios. Me figuré que acaso iba a decirme que debería estar más atento, y no permitir que divagara mi pensamiento. No iba a decirme esto. No, desde luego. Conoce usted muy bien su obligación para que yo. Aun suponiendo. Se interrumpió. Notó que se metía en un embrollo y no hubo manera de que añadiese otra palabra, ni aun recurriendo a súplicas y esperas durante varios minutos. Entonces él volvió a coger el hilo, prosiguiendo como si no hubiera existido la dulce interrupción. Menos corriente es todavía escuchar un buen sermón que una lectura de oraciones. Un sermón bueno en sí no es cosa rara. Más difícil es hablar bien que componer bien. Es decir, las reglas y trucos de la composición son a menudo objeto de estudio. Un sermón absolutamente bueno, absolutamente bien dicho, es un verdadero deleite para el espíritu. Nunca he podido escuchar uno de esos sin el mayor respeto y admiración, y sin sentirme más que medio decidido a ordenarme y predicar yo mismo. Hay algo en la elocuencia del púlpito, cuando hay realmente elocuencia, digno del más alto encomio y honor. El predicador que sabe conmover e impresionar a una masa de oyentes tan heterogénea, con tiempo y temas limitados, ya gastados por su vulgarización. Que sabe decir algo nuevo o sorprendente, algo que cautive la atención, sin ofender el buen gusto ni herir los sentimientos de sus oyentes, es hombre al que, por sus públicas funciones, nunca podría uno honrar como se merece. A mí me gustaría ser este hombre. Edmund se rió. Sí, me gustaría. En mi vida he escuchado a un predicador notable sin sentir una especie de envidia. Pero yo necesitaría un auditorio de Londres. No podría predicar más que a gente educa. A los que fueran capaces de apreciar mi peroración. Y no sé si me gustaría predicar a menudo. De cuando en cuando. Tal vez una o dos veces en la primavera, después de ser esperado con ansiedad 6 domingos seguidos. Pero no de modo constante. Si tuviera que hacerlo constantemente, no me resultaría. Aquí, Fanny, que no podía menos de escuchar, agitó la cabeza involuntariamente, y en el acto se trasladó Crawford de nuevo a su lado para rogarle que le explicara el significado de su ademán. Y como Edmund se diera cuenta, al ver que su amigo corría la silla para sentarse junto a Fanny, de que iba a iniciarse un ataque a fondo, con empleo de bien escogidas miradas y palabras a media voz, se deslizó con todo el disimulo posible hacia un rincón, les volvió la espalda y tomó un periódico, deseando sinceramente que la pequeña Fanny se dejara convencer y explicara su movimiento de cabeza a satisfacción del ardiente enamorado. Y formalmente se propuso ahogar todo rumor de la conversación bajo murmuraciones propias acerca de anuncios varios, como maravillosa finca en el sur de Gales. A los padres y tutores. Y caballo de caza perfectamente entrenado. Fanny, entretanto, enojada consigo misma por no haber permanecido tan inmóvil
Como callada, y sintiendo en el alma ver las combinaciones de Edmund, intentaba, con todos los recursos de su natural modesto y dulce, rechazar a Henry y esquivar sus miradas tanto como sus preguntas. Y él, imperturbable, insistía en las dos cosas. ¿Qué significado tenía ese movimiento de cabeza? Preguntaba. ¿Qué quería expresar? Su desaprobación, me temo. Pero, ¿de qué? ¿Qué dije yo que pudiera desagradarle? Le pareció que hablaba de ese tema impropiamente, con ligereza o con irreverencia. Dígame solo si fue así. Dígame al menos si estuve mal. Me gustaría rectificar. Vamos. Vamos, se lo suplico. Deje por un momento la labor. ¿Qué significaba ese movimiento de cabeza? En vano repetía ella una y otra vez. Por favor, no insista usted. Por favor, Mr. Crawford. Y en vano trataba de apartarse. Siempre en voz baja, siempre con el mismo tono vehemente y la misma proximidad, seguía él insistiendo con las mismas preguntas. La agitación y el disgusto de Fanny eran cada vez mayores. ¿Cómo se atreve usted? Dijo. Llega usted a asombrarme. Me sorprende que sea usted capaz. Se asombra usted, replicó él. Está sorprendida. Ay, algo en mi ruego que usted no comprenda. Voy a explicarle enseguida todo lo que hace que insista de ese modo, todo lo que hace que me interese por cuanto usted hace e insinúa y excita ahora mi curiosidad. No permitiré que su asombro dure mucho tiempo. Aun a pesar suyo, Fanny no pudo evitar una media sonrisa. Pero no dijo nada. Agitó usted la cabeza al confesar yo que no me gustaría comprometerme en las obligaciones de un clérigo para siempre, de un modo constante. Sí, esta fue la palabra. Constante. Es una palabra que no me asusta. La deletrearía, la leería, la escribiría ante quien fuese. No veo nada alar. Mante en la palabra. ¿Cree usted que debería alarmarme? Tal vez, dijo Fanny, hablando al fin por aburrimiento. Tal vez pensé que era una lástima que no se conociera usted siempre tan bien como pareció que se conocía en aquel momento. Crawford, encantado de haber conseguido que hablase como fuera, se propuso mantener el diálogo en pie. Y la pobre Fanny, que había esperado hacerle caer con aquel reproche extremo, vio con tristeza que se había equivocado, y que solo habían pasado de un motivo de curiosidad y de un juego de palabras a otro. Henry siempre encontraba algo para suplicar que le fuera explicado. La ocasión era única. No se le había presentado otra igual desde que la viera en el despacho de su tío. Ninguna otra se le ofrecería antes de abandonar Mansfield. Que Lady Bertram estuviera sentada al otro lado de la mesa era una bagatela, pues siempre se la podía considerar medio dormida. Y los anuncios que leía Edmund seguían siendo de primera utilidad. Bien, dijo Crawford, al cabo de un conjunto de rápidas preguntas y forzadas contestaciones. Soy más feliz de lo que era, porque ahora entiendo con mayor claridad la opinión que tiene de mí. Me considera usted inconstante, que con facilidad se do al último capricho, que fácilmente me entusiasmo, y fácilmente abandono. Teniendo de mí esta opinión no es extraño que, pero, ya se verá. No es con protestas como he de intentar convencerla de que es injusta conmigo. No es diciéndole que son firmes mis sentimientos. Mi conducta hablará por mí. La ausencia, la distancia, el tiempo hablarán por mí. Ellos le demostrarán que, en la medida que alguien pueda merecerla, yo la merezco a usted. Es usted infinitamente superior a mis méritos. Todo eso lo sé. Posee usted cualidades que antes no había yo supuesto que existieran en tal grado en ninguna criatura humana. Tiene usted ciertos rasgos angélicos superiores a, no solamente superiores a lo que uno ve, porque nunca se ven cosas así, sino superiores a lo que uno pudiera imaginar. Pero aun siendo así no temo.
No es por igualdad de méritos por lo que cabe ganar su corazón. Ni siquiera se debe pensar en ello. Aquel que mejor comprenda y honre sus virtudes, que la ame con más devoción, será quien más derecho tendrá a ser correspondido. Sobre esta base se asienta mi confianza. Este es el derecho que me asiste para merecerla, y se lo demostraré. Y la conozco demasiado bien para, una vez convencida de que mi afecto es tal cual ahora le declaro, no